Empezar a grabar. Ya, estoy empezando a grabar. Entonces, buenos días, chicos, nuevamente. Recuerden que estamos viendo ecuaciones diferenciales lineales y habíamos estado viendo un ejercicio que básicamente es una demostración de una ecuación diferencial lineal. Básicamente nosotros hemos estado haciendo esta derivación que es un poquito larga para demostrar, o sea, primeramente para plantear una forma general de esta ecuación y tratar de comprobar que a la final las soluciones de esta ecuación venían dadas por dos partes, habíamos dicho, de la ecuación. Una parte que venía dada por la parte homogénea de la ecuación y otra parte que venía dada por la parte no homogénea de esta ecuación. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito más sobre esto de las ecuaciones homogéneas y no homogéneas y su método de resolución. Ya, también vamos a ver una forma general, más general, de resolver esas ecuaciones. Entre tanto, hemos estado viendo pues esta forma de solucionar. Más que todo, esto es una demostración de que cuando nosotros sumamos efectivamente estas dos partes que les comento, vamos a obtener una solución general, por así decirlo. Ya, entonces, a ver, esto brilla, voy a apagar la luz, esperen un minuto. Entonces, no sé si es que, a ver, voy a centrar bonito. Claro, más o menos. Ok, bueno, aquí quedó esto de lo que estuvimos haciendo ayer. No han borrado. ¿Ya? Entonces, no sé si es que se ve un poquito ahí. Ok. ¿Se ve ahí, chicos? Lo que estuvimos haciendo ayer. Se ve bastante borroso. De mi parte no puedo ver muy bien, profe. Ya. Puede ser el internet de pronto. O no podría la pizarra. Espérenme para cerrar. De repente yo acá en mi pantalla lo veo claro. No sé si es que el internet de pronto les está haciendo un poco borroso la pantalla. Tal vez no. Ahí debería verse un poco.
un poco bien. ¿Qué se escribe aquí? ¿Ya? Bueno, más o menos ustedes me fueron siguiendo la clase anterior y me parece que estamos un poco enterados. Bueno, entonces nosotros habíamos llegado hasta esta ecuación de acá. Les había dicho que esta es una ecuación que iba a llamar ecuación 6. ¿Ok? Entonces esto básicamente es la exponencial, ¿no es cierto?, de la integral de p x de x y es igual a c más la integral, voy a remarcar un poquito, la integral de Euler, integral de px de x, todo esto f de x de x. ¿Ok? Entonces, básicamente, este término de acá siempre va a aparecer, luego lo vamos a utilizar, vamos a llamarlo como constante de integración, ¿ok? Y vamos a empezar a resolver ecuaciones con este término que va a ser clave. También, ustedes ven, siempre aparece por aquí. Y recuerden que estamos resolviendo una ecuación así de la forma un poco general para ir demostrando que la solución de una ecuación diferencial puede venir dada por este método de sumar, ¿no es cierto?, la solución homogénea más una solución no homogénea de esa ecuación diferencial lineal. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a borrar. Ya puse la carrera, ya no me sirve. Solo, ¿no es cierto? Vieron cómo llegué hasta aquí. Ya multipliqué, ¿no es cierto?, ambos lados de la ecuación por esta expresión para que se me vaya un montón de cosas y me quede una expresión más sencilla. ¿Okay? Voy a borrar esto. ¿Okay? Y lo que les decía es que a esta ecuación 6 la vamos a derivar, ¿ya? Es una expresión un poquito compleja, pero si nosotros derivamos esto, vamos a obtener algo un poquito más sencillo, por así decirlo. Entonces, si yo tengo al lado izquierdo, ¿no es cierto?, del igual, es el igual. Tengo esta parte de acá, si yo derivo esto, voy a tener, voy a pasar hasta, voy a tener, ¿no es cierto?, la derivada con respecto a x de toda esta parte izquierda, ¿no es cierto?, que va a ser igual a Euler a la integral de px de x y. ¿Okay? Y esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a... Entonces, si yo derivo esta integral, ¿no es cierto?, la derivada de una constante se va a 0. Y si yo derivo esta integral, voy a obtener el integrando, ¿no es cierto? El integrando es todo esto, o sea, o la función primitiva. Eso ya sabíamos nosotros, ¿no es cierto? Si integro una derivada, ¿no es cierto?, la antiderivada, o sea, al final la integral es una antiderivada y se va a anular con la derivada. Entonces yo
acá si es que derivara esto, ¿no es cierto?, de con respecto a x, esto se me va a anular y me va a quedar solo el integrando. Entonces directamente yo lo voy a eliminar y voy a decir que Euler, ¿no es cierto?, integral de p de x y f de x, ¿ok? Porque esto también es parte de la ecuación, ¿ok? Simplemente estoy derivando a ambos lados. Entonces, como ya lo habíamos visto anteriormente, recuerden que esto es una multiplicación. Tengo la derivada de una multiplicación. Entonces, la regla para hacer esto era, o sea, primero, para que no se confundan, lo hacía sin notación de Leibniz, ¿no es cierto? Y luego lo hacía con la notación de Leibniz. ¿Ok? Entonces, lo que iba a decir era el primer término sin derivar por la derivada, ¿no es cierto? Le voy a poner una prima del segundo término más la derivada del primer término por y es sin derivada, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a Euler integral de px de x f de x, ¿ok? Entonces, si yo transformo esto a notación de Leibniz, voy a tener, ¿no es cierto?, Euler integral de px de x. Esto poniendo la notación de Leibniz, esta es la derivada de y con respecto a x, más, voy a tener acá, perdón, aquí no le puse prima, la derivada de esto. ¿Y cómo vendría derivando esto? Si alguien se acuerda, ¿no es cierto? Voy a tener una forma muy sencilla de derivar, y ya les había dicho que era escribir, ¿no es cierto?, la expresión tal cual está por el logaritmo natural de la base por la derivada de esto de acá arriba. Entonces, si yo tengo acá la derivada de una integral, ¿no es cierto?, me va a quedar el integrando, que en este caso es px. ¿Ya? Entonces, esta es la derivada de esto. ¿Ok? Entonces, este, ¿no es cierto?, este se anula. Ahí me falta la y que la ponía sin derivar. Entonces, esto va a ser igual a Euler integral de px de x f de x. ¿Ok? Entonces, justamente, ¿no es cierto?, yo podría ordenar también. Entonces, esta ecuación 6 ya nos sirve ahora. Ok. Y ahora voy a ordenar nomás. Hacer otro paso para ordenar esto. Integral de px de x derivada de y con respecto a x más. Voy a ponerlo primero a la y. No, primero al px. Voy a ordenar este px. Euler integral de px de x y va siendo igual, ¿no es cierto?, a Euler integral de px de x f de x, ¿ok? Simplemente lo que hice es ordenar. Esto se me va a 1. Recuerden que esto se me va a 1, entonces ya no lo escribo, ¿cierto? Y entonces, si yo llego hasta acá, voy a tener una expresión, ¿no es cierto?, que si divido nuevamente toda esta expresión, ¿no es cierto?, veo que tengo aquí tengo y tengo sí, este término. A la final está presente, ¿no es cierto?, en todos los términos de la ecuación. Entonces, si yo divido, ¿no es cierto?,
todos los términos, o sea, lado izquierdo, lado derecho, para este término al final se me va a ir a uno de estos, ¿ok? Yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, una expresión más sencilla. Entonces, lo vamos a sacar arriba porque por acá abajo parece que no me va a dar. Lo voy a borrar acá. Entonces, yo voy a dividir, bueno, acá le voy a hacer, ¿no es cierto? Le voy a dividir todo esto para Euler, cada uno de los términos. Acá también, este término lo voy a dividir para Euler, ¿no es cierto? Integral de Px de X. Y este término de acá para Euler integral de Px de X, ¿ok? Entonces, si yo observo esto se me va a ir, ¿no es cierto? Este con este con este, y este con este. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿no es cierto? Si yo divido esto, ¿no es cierto? Voy a obtener la ecuación diferencial de y sobre dx más px y esto es igual a f de x. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, obtener la solución, ¿no es cierto?, de esta parte homogénea sumada de esta parte no homogénea de la ecuación, me va a hacer regresar a la ecuación 2. No sé si recuerdan la ecuación 2 que era esta. ¿Sí? Entonces luego vamos a utilizar tanto este término que les dije, Euler, ¿no es cierto?, integral de Px de X, y lo vamos a llamar constante de integración. Entonces luego vamos a ver una forma más general de resolver esto. ¿Ok? Simplemente yo ya sé, ¿no es cierto?, que la forma, ¿no es cierto?, por así decirlo, general de una ecuación lineal se puede representar de esta forma. Entonces luego cuando yo tengo una ecuación, simplemente puedo ir reemplazando estos términos con la constante de integración y hacer más fácil su resolución. ¿Ah? Entonces, básicamente, lo que hemos demostrado acá es que cuando yo obtengo, ¿no es cierto?, parto de una ecuación, llego, ¿no es cierto?, a otra ecuación, sumo, ¿no es cierto?, estas partes homogéneas, no homogéneas, y eso efectivamente es algo como lo que hicimos, recuerden, cuando teníamos la ecuación y la solución. Si nosotros desarrollábamos la ecuación, llegábamos nuevamente y comprobábamos que efectivamente esa era una solución. Más o menos es lo que hemos hecho acá. A partir, ¿no es cierto?, de la unión de estas dos partes de la ecuación homogénea y no homogénea, al resolverla a esta forma general, llegamos nuevamente a la ecuación original. Es decir, si existe una solución para esta ecuación, debe ser de la forma como lo hicimos. ¿Ok? Entonces, esto queda demostrado. ¿Ya? Entonces, cuando hago todo esto, recupero, ¿no es cierto?, la ecuación general, la ecuación 2. Y esta ecuación sí vamos a tener que memorizándola un poquito porque va a ser, ¿no es cierto?, una ecuación más general para irnos, como quien dice, irnos ambientando en este tema. ¿Ok? Entonces, no sé si es que si se ve un poquito, chicos, acá, o se ve un poco borroso. Pero ustedes también pueden desarrollar esta demostración en su casa. En su cuaderno, ¿no es cierto?, está ahí en el slide, solo que los pasos están saltados.
¿ya? Entonces yo acá lo he hecho un poco más detallado, paso por paso, cómo hacerlo, ¿ya? O sea, por ejemplo, este tema de las derivadas, de esa multiplicación, primero hacerlo sin notación de ley, es más fácil, a mí se me hace un poquito más fácil hacerlo así, primero poner las reglas sin notación de Lewis y luego transformar a notación de Lewis, por ejemplo. Siempre me resultó más fácil trabajar un poco así. ¿Ok? Entonces, bueno, más adelante vamos a hacer también ejercicios un poco más ya, pues, porque esta, como les digo, era una ecuación más general, ¿no es cierto? Pero nosotros justamente necesitamos esta ecuación general para resolver otro tipo de ecuaciones. ¿Ok? Diferenciales lineales. Ya, entonces, déjenme ver. A ver. Ya. A ver, esperen para compartirles la pantalla. Entonces, recuerden que habíamos hecho todo este desarrollo de acá. Entonces, esta ecuación estándar, ¿no es cierto? Es la que recuperamos cuando hicimos toda la matemática, ¿no es cierto? Básicamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van dando cuenta, aquí está como la matemática de forma general. No está explicado mucho el procedimiento. De alguna u otra forma yo lo he tratado de hacer, como es un poco largo, pues hay que ir utilizando la pizarra. ¿Ok? Entonces, bueno, acá en el libro nos da un tipo tip, ¿no es cierto? Algunos pasos como para resolver ecuaciones lineales de primer orden. Sin embargo, hay algunos otros métodos que, o sea, los pasos son un poquito distintos. ¿Ya? Entonces, también, bueno, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, como lo hace el libro, pero también podemos acudir a otras formas, un poco, hay unas formas por sustitución y un tipo de cosas que también pueden ser útiles. Pero, de todas maneras, lo que nos menciona el libro nos dice solución de una ecuación lineal de primer orden. Entonces, el primer paso nos dice ponga la ecuación lineal de la forma 1 en la forma estándar. Entonces, la forma estándar, recuerden que es esta. ¿Ya? Entonces, es tratar, nosotros tenemos la ecuación y tratar que se vea de esta forma como la ecuación estándar. ¿Ok? Luego, en el paso 2 nos dice identifique de la identidad de la forma estándar Px y después determine el factor integrante. ¿Ya? Entonces, esto también lo vamos a considerar, ¿sí? Entonces, este Px de ahí es un paso importante, ¿no es cierto?, en la ecuación estándar, identificarlo para poder resolver. Y dice, después determina el factor integrante. Entonces, yo ya les había dicho que este término que aparece siempre, ¿no es cierto?, que era Euler integral de Px de x, ¿no es cierto? Justo como aparece acá, va a ser el factor integrante, ¿ya? De una ecuación. Entonces, como vamos a ver más adelante, lo único que vamos a tener que hacer primero es identificar Px y luego, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ya tenemos el valor de Px acá,
resolver esto con el factor integrante y vamos a obtener una expresión también. Luego el tercer paso que nos dice, multiplica la forma estándar de la ecuación por el factor integrante. ¿Ok? Entonces es más o menos lo que hicimos acá, en este paso de acá, ¿no es cierto? Si ven que estamos acá, bueno, no, sí estamos dividiendo, no, fue en un paso anterior en donde nosotros multiplicamos todos los lados para el factor integrante, ¿ya? En este paso nosotros dividimos más bien para deshacernos de este factor, para poder recuperar, ¿no es cierto?, la forma estándar. Pero nosotros en un paso, no sé si es que está acá en el slide, habíamos hecho justamente eso dentro de la ecuación. Creo que no. Ya, no está. Entonces, pero ustedes pueden resolverlo siguiendo y van a encontrar que en un paso nosotros multiplicamos ambos lados de la ecuación por el factor integrante. Entonces, lo que justamente nos dice acá, como recomendación, multiplique la forma estándar de la ecuación por el factor integrante. El lado izquierdo de la ecuación resultante es automáticamente la derivada del factor integrante, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros esto sí lo hicimos, justamente en el paso anterior a este, me parece que ya lo borré. Teníamos, ¿se acuerdan la derivada? Yo les dije de una multiplicación. Y utilizamos, ¿no es cierto? Primero la notación de primas y lo pasamos a notación de Leibniz. ¿Ok? Entonces lo que luego nos dice es que una vez que tenemos la derivada, ¿no es cierto? Vamos a, vamos a integrar ambos lados y cuando integramos ambos lados nos va a quedar, ¿no es cierto? Una expresión más sencilla. ¿Ok? Que es justamente más o menos como resolvimos esta de manera más general. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de ejercicio. A ver, de lo que viene es un ejemplo de cómo resolver una ecuación homogénea, lineal homogénea. Entonces, recuerden que ya habíamos definido estas ecuaciones lineales homogéneas. Estas ecuaciones lineales homogéneas eran aquellas ecuaciones que iban a quedar igualadas a cero. Entonces, nosotros, a la final, cuando hicimos esta demostración de acá, nosotros habíamos visto que necesitamos aprender, ¿no es cierto?, a resolver ecuaciones homogéneas como no homogéneas, para que si utilizamos esta forma de resolver la ecuación, sumando, ¿no es cierto?, la parte no homogénea y la homogénea, podernos hacer con una ecuación, pues, que sea a la final una solución explícita de una ecuación diferencial. Entonces, lo que nos pide acá básicamente es resolver esta ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio en un minuto. Espérenme un segundito. Ya, que me están pidiendo algo de acá de la carrera. Ya. Espérenme un minuto.
Ya, perdón, chicos. Inicié un minuto. Ya, entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, guiándonos en las explicaciones del libro para resolver una ecuación diferencial homogénea. ¿Ok? Entonces, ya, entonces nos dice, resuelva, ¿no es cierto?, esta ecuación diferencial. Ya, entonces, ¿no es cierto? Voy a decir que resolvamos esto. Resolver la derivada de y con respecto a x. Ok. Voy a plantearlo menos 3y. Y esto es igual a 0. Entonces está igualada a 0, es una ecuación homogénea. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir para que se me haga más grande el video. Ok, entonces, no sé si me ven ahí. Ya lo que me dice es que resuelva esta ecuación. Pero a la final esto es una ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identifico yo cuando no es homogénea? Es porque está igualada, ¿no es cierto?, a algo. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta ecuación, ¿no es cierto?, se puede resolver por el método de separación de variables. También, ¿no es cierto? Y también lo que vamos a hacer ahora es tomar, ¿no es cierto?, la forma estándar y comparar si está en la forma estándar. Entonces, en la forma estándar, recuerden que la última ecuación que yo les dije que hay que memorizar nos venía dada por derivada de y de x, pxy, o sea, más pxy, ¿no es cierto? Y esto es igual a f de x. ¿Ya? Entonces, básicamente, tenemos este término acá que es igual que en la ecuación estándar. Tenemos también este término 3, ¿no es cierto?, que es equivalente a este px, está multiplicando la y. Y al final este f de x es desde 0 porque es una ecuación lineal homogénea. Entonces, nosotros vemos que efectivamente está, ¿no es cierto?, en la forma estándar esta ecuación de acá, que ahora vamos a resolver. Entonces, el libro nos decía el primer paso, asegúrese de que la ecuación que usted tiene está en la forma estándar, ¿ok? De acá, ¿no es cierto?, yo como dije que en la ecuación estándar, ¿no es cierto?, esto es px, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Entonces yo voy a tener que px, ¿no es cierto?, tomando de la va a ser igual a 3, ¿ok? Y si ustedes recuerdan el factor integrante, ¿no es cierto?, le voy a poner por aquí una flecha, factor integrante, era esa expresión que yo les dije que la iban a utilizar luego. Entonces el factor integrante iba a venir dado por Euler, recuerden, integral de 3, o sea, integral de px de x, que lo utilicé mucho en la demostración, y vamos a decir que ese va a ser el factor integrante, ¿ya? Entonces al final, si yo identifico, ¿no es cierto?, haciendo un símil con la ecuación, en su forma estándar,
¿no es cierto? Este iba a ser 3 y va a ser px, ¿ok? Entonces, si 3 es px, yo puedo ahí reemplazar, como les dije. Entonces voy a reemplazar Euler integral px va a ser, en este caso, a ver, menos 3, perdón. Sería menos 3, porque este está con el signo negativo, ¿ok? Entonces sería integral de menos 3 de x, ¿ok? ¿Cómo resuelvo esto? Básicamente, esta es una constante que puede salir, ¿no es cierto? Voy a hacerlo acá. Esto va a ser igual, esta es una constante que puede salir. Me va a quedar un 1 ahí, ¿no es cierto? Entonces, a la final lo que me va a quedar es Euler a la menos 3x. Y yo resuelvo, ¿no es cierto?, esto. ¿Ok? Entonces yo tengo Px, ¿no es cierto? Siguiendo las indicaciones del libro, les decía que para resolver esta ecuación, a la final que es homogénea, primero la pongo en la forma estándar, identifique cuál es Px, tome el factor integrante, reemplazo, ¿no es cierto?, Px acá, resuelvo, y luego me decía que multiplique este factor integrante, ¿no es cierto?, a ambos lados de la ecuación. Entonces, si yo multiplico, ¿no es cierto?, este es el factor integrando al final, ¿no es cierto?, donde ya le sustituí el px, voy a multiplicarlo, ¿no es cierto?, en ambos lados de la ecuación. Entonces voy a tener Euler a la menos 3x derivada de y con respecto a x, menos, acá también este se multiplica, ¿no es cierto?, por propiedad distributiva. Recuerde, Euler a la menos 3x por menos 3, ¿no es cierto? Acá van 3y, ¿ok? Y esto va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Porque si yo multiplico 0 por esto, se me va a ir nuevamente a 0. Entonces lo que estoy haciendo es tomando todos los pasos que me especificó el libro. Entonces acá si yo veo, tengo, ¿no es cierto?, a ver, voy a ordenarlo esto mejor así, 3 primero y luego Euler a la menos 3x, ¿ok? Para que sea un poquito más sencilla de ver. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo este sin derivar por la derivada de este, luego la derivada de este por este segundo término sin derivar. Entonces yo puedo hacer el proceso inverso que hice adelante. Adelante tenía, ¿no es cierto?, la derivada con respecto a x de Euler a la menos 3xy. Si yo tomo esto, ¿no es cierto?, me va a dar esto, ¿cierto? Porque la derivada de este término va a ser primero Euler sin derivar por la derivada de este, luego la derivada de Euler por este sin derivar, ¿sí? Es la regla del producto de la derivada. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo puedo, antes tenía esta expresión y la hice de esta forma, ¿no es cierto? Primero designo notación de Leibniz, luego la pasé a notación de Leibniz para que se me haga un poquito más fácil resolver. ¿Ok? Y ahora lo que estoy haciendo es de esto irme, ¿no es cierto?, hacia esta derivada. ¿Ya? Entonces lo que nos dice el libro es, una vez que tiene esta expresión que va a ser, a la final usted va a tener la derivada acá, intégrela. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a dejar el enunciado del ejercicio. Entonces ahí nos dice integre eso. Si nosotros integramos esto, ¿no es cierto?, que va a ser la integral de la derivada con respecto a x, ¿no es cierto?, de Euler a la menos 3xy, y esto igual a 0. Si yo, como ya les había comentado, si tengo la integral de una derivada, o sea, la antiderivada de una derivada, voy a tener el integrando a la final, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener simplemente menos 3xy más c es igual a 0.
¿Ok? Entonces, este ya no me sirve. Entonces, básicamente, este no es el más simple de pasar al otro lado como menos C. ¿Ok? Y esto y es igual, ¿no es cierto? Como está multiplicando, pasa a dividir, sería menos C sobre Euler a la menos 3x. ¿Ok? Pero yo puedo subirlo a ese y hacerlo signo positivo, ¿no es cierto? A esto voy a borrar esto y voy a subir esta última expresión acá sin borrar el enunciado. Ya, entonces yo puedo decir que Euler, acá también yo tengo, ¿no es cierto?, este C con signo negativo, pero recuerden que como es una constante de integración, al final si está multiplicando, si está sumando o restando, yo esto puedo llamarlo C nomás, ¿sí? Porque al final es una constante, es la constante de integración. Entonces lo que yo puedo hacer es escribir, ¿no es cierto?, C, y a esta Euler subirla al numerador con signo positivo, entonces sería Euler a la 3x, ¿ok? Entonces esta básicamente sería, ¿no es cierto?, la respuesta de esa ecuación diferencial homogénea, ¿ok? Entonces, al final obtuve una respuesta de esta ecuación, ¿no es cierto?, pero guiándome por la forma general de la ecuación, ¿sí? De esa ecuación que nosotros habíamos dicho que era la forma estándar, ¿sí? Y justamente la resolvimos identificando dos cosas que yo les dije al principio. De la ecuación estándar, identificar Px, como lo dice, ¿no es cierto?, en el libro, en los pasos que les identifiqué. Luego, identificar la constante de integración. En ese punto, reemplazar Px dentro de la constante de integración, resolver, multiplicar ambos lados de la ecuación por esa constante y luego integrar a ambos lados. Una vez que hacemos todo eso, nos va a quedar una solución, en este caso para la ecuación diferencial homogénea. ¿Ok? Entonces, nosotros también podemos resolver esta misma ecuación cuando no es homogénea. ¿Ok? Y ahí vamos a necesitar también esta respuesta porque al no ser homogénea vamos a necesitar sumar la parte homogénea más la respuesta que nos dé la no homogénea. ¿Ok? Entonces, vamos a también hacer ese ejercicio. Ya, entonces, por ejemplo, si alguien es tan amable de anotar esta respuesta y es igual a C. Bueno, voy a anotarlo ahí. Esa es la respuesta de la parte de una ecuación diferencial homogénea, ¿ya? Lo que pasa si es que esta no fuera homogénea, tal como nos explica, déjenme ver. Ya, entonces si ustedes ven en las slides, efectivamente es lo que nos queda, ¿no es cierto? A ver. Ya. Entonces la respuesta que está subrayada en azulito acá es efectivamente, ¿no es cierto? Esto es lo que nos quedó de esta ecuación diferencial homogénea. Y es igual a C por Euler a la 3x. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta. Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo tengo una ecuación, ¿no es cierto? Ejemplo 2, solución de una ecuación diferencial lineal cuando no es no homogénea. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ya no está igualada a 0. Es la misma ecuación, solo que ahora ya no es 0, es 6 ahí. ¿Ya? Entonces, esta sería una ecuación diferencial no homogénea.
Entonces yo puedo utilizar a la final, ¿no es cierto?, un truco parecido para solucionar esto, pero recuerden que este ya tiene la forma, si nosotros vamos a la forma estándar, ¿no es cierto?, voy a anotarlo nuevamente, más, aquí era P de X, y esto es igual a F de X, Entonces esta, ¿no es cierto?, como les dije, P de X, ¿no es cierto?, va a ser a la final todo esto. Con el signo pues, que se va afectado, con el 3 que viene afectado por el signo. ¿Cierto? Tengo este primer término igual. Y ahora este f de x ya no va a ser 0, sino que va a ser 6 nomás. ¿Ok? Entonces recuerden que cuando yo hice anteriormente partí de esta ecuación y tenía que sacar la parte homogénea, ¿no es cierto? Que es cuando esto vale 0. Y ya lo he calculado acá. Y aquí también tengo que sumarle una parte no homogénea para resolver a la final esta ecuación diferencial no homogénea. ¿Sí? Esta tiene la forma exacta, ¿no es cierto?, de la forma general o de la forma estándar. Entonces lo que voy a hacer acá, ¿no es cierto?, es resolver esta ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? Básicamente lo que nos dice esta ecuación, ¿no es cierto?, ya está en la forma estándar 2 y el factor integrante es el mismo, ¿no es cierto?, que en la anterior, pues, en el anterior ejercicio. De hecho, el factor integrante, recuerden que era Euler a la integral de Px de x, y habíamos dicho que Px en este ejercicio sigue, aunque sea no homogéneo, ¿no es cierto?, sigue siendo el menos 3. Entonces, esto va a ser Euler integral de menos 3 de x, y si nosotros lo resolvíamos a esta integral del exponente, nos iba a quedar menos 3x, ¿ok? Entonces, el factor integrante en este caso va a ser el mismo también. Ya Px y el factor integrante es el mismo porque al final es la misma ecuación, solo que ahora ya no es homogénea. ¿Ok? Entonces, si nosotros multiplicamos esta ecuación por, ¿no es cierto?, por el factor integrante, como lo hicimos en el ejemplo anterior, voy a tener Euler a la menos 3x derivada de y sobre derivada de x menos 3, ¿no es cierto? Aquí también lo multiplico, Euler a la menos 3x y al lado derecho también voy a tener 6 Euler a la menos 3x, ¿ok? Básicamente estoy haciendo lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Y aquí también voy a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Tengo acá perdón, a ver si se ve hasta acá. Déjenme un poquito, mejor dejar de compartir porque se ve muy chiquito acá. Ok. Entonces, a ver, creo que me expandí mucho. No, más acá. ¿No es cierto? Entonces, lo que justamente tenía antes. Tengo este sin derivar, derivada. Derivada de este sin derivar, que al final entonces me doy cuenta que es la regla de un producto. Entonces, nuevamente voy a tener la derivada con respecto a y de Euler a la menos 3xy. ¿Cierto? Porque decimos que si yo obtengo, ¿no es cierto? Verán que si yo hago el proceso inverso, obtengo esto. Porque recuerden que por notación de leyes yo había dicho que esta derivada era Euler a la menos 3x por la derivada, ¿no es cierto?, prima de esto, más, ¿no es cierto?, la derivada prima de Euler, ¿no es cierto?, a la menos 3x por y sin derivar. Si lo paso a primas a esto, me va a quedar lo que tengo acá arriba, Euler a la menos 3x derivada de y con respecto a x
A ver, no se está viendo acá abajo lo que estoy diciendo. La derivada de y con respecto a x más la derivada de esto, ¿no es cierto? Que va a ser, a la final escribo esto sin derivar, logaritmo natural de Euler por la derivada del numerador que es menos 3. Entonces, si ven que esto me va a 1, ¿no es cierto? Acá es y recupero esto. Entonces, efectivamente, como les dije anteriormente, esto es la derivada de un producto, entonces yo puedo expresarlo, esto puedo expresarlo de esta forma, ¿ok? Y a la final, ¿no es cierto? Voy a tener esto igualado a 6 Euler a la menos 3x. O sea, voy a borrar lo que dice acá en la constante de integración, y a la final lo hice en el otro ejercicio, pero era para que no se olvide. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener esto, y lo que nos decía luego, pues, dentro de los pasos del libro, ¿no es cierto? Es integre a ambos lados. ¿Ya? Entonces, si yo integro a ambos lados, voy a tener la integral de d sobre dy Euler a la menos 3xy. Y esto va a venir siendo igual, ¿no es cierto?, también a la integral de 6 Euler a la menos 3x. ¿Ok? Y yo integro esto. Entonces, a ver, voy a borrar para continuar hacia arriba, sin borrar el enunciado. Si yo tengo, como ya lo habíamos visto anterior, la integral de esta derivada, voy a recuperarla integrando la función primitiva, ¿no es cierto? Euler entonces a la menos 3x, y va a venir siendo igual. La integral de esto, ¿cómo lo puedo resolver? Lo puedo sacar al 6, ¿no es cierto? Integral de Euler a la menos 3x. Entonces, en una clase anterior de separación de variables ya habíamos visto nosotros cómo se integraba esto, ¿no es cierto? Entonces, por sustitución, nosotros decíamos que esto teníamos que enviarlo al denominador, nos iba a quedar la integral, ¿no es cierto? Euler a la menos 3x sobre 3. ¿Ya? Entonces, si yo integro este lado, recuerden que aquí ya no pongo la constante de integración acá a la derecha porque ya me va a aparecer una a la izquierda. Esto lo habíamos visto también en clases anteriores. Entonces voy a tener Euler a la menos 3x, y es igual a 6. La integral de esto a la final es Euler a la menos 3x sobre 3 más c. ¿Ok? Entonces aquí la tercera 1, la tercera 2. Y voy a tener Euler a la menos 3xy, que va a ser igual a 2 por Euler a la menos 3x más c. ¿Ok? Que es básicamente lo que nos dice el libro. Ah, pero me falta despejar y. Entonces voy a borrar esto sin borrar, ¿no es cierto?, el enunciado. Y voy a tener que, si despejo y, voy a tener y igual a 2 Euler a la menos 3x sobre, ¿no es cierto?, esto pasa a dividir, más c sobre Euler a la menos 3x, ¿ok? Entonces, con este se me va. Voy a tener y es igual a 2 más, ¿no es cierto? Esto puede pasar al numerador con signo positivo, entonces me queda 2c más Euler a la 3x. Entonces, básicamente aquí tendría esta solución, ¿no es cierto?, de la ecuación. Pero recuerden que para que esté completa esta ecuación, que al final no es no homogénea, es de la forma, ¿no es cierto?, está en la forma,
en su forma estándar, ¿no es cierto? Y acá ya no es homogénea, tengo que sumarle a la final a esto la parte homogénea, si yo quiero resolverla a esta. ¿Ok? Entonces yo puedo sumarle, ¿no es cierto?, acá la parte homogénea. ¿Ya? Entonces esta es, o sea, siempre que yo resuelvo estas ecuaciones, recuerden, al no estar homogénea, o sea, cuando está homogénea, yo tengo una respuesta de la ecuación diferencial homogénea enseguida, al toque, por así decir. Y esa es la respuesta. Pero cuando no la tengo en forma homogénea, recuerden que nosotros habíamos dicho que de aquí, ¿no es cierto?, se derivaba una parte homogénea y una que tienes que sumar, ¿no es cierto?, una parte homogénea y la parte no homogénea. Entonces acá, esta ecuación no estaría completa hasta que le sumemos esto. La respuesta de esta, la final. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo le sumo esta parte, me va a quedar más C Euler a la 3x, ¿ok? Entonces, todavía no la enmarco porque solo había encontrado la solución de la parte no homogénea, pero me falta al final sumarle esto. ¿Ok? 3x, ¿cierto? Entonces al final esto me va a ir quedando, y, ¿no es cierto? 2 más, yo tengo acá el mismo término, también me suma 2 a la 3x. ¿Ok? 2 veces constante por Euler a la 3x. Y aquí no puedo hacer nada más en el álgebra, ¿no es cierto? Sería... No, solo dividir por 2. No, hasta aquí quedaría entonces. Esta sí sería la solución total, ¿no es cierto?, de esto. ¿Ok? Porque teníamos que sumarle la solución homogénea. Entonces, ¿qué tal si yo les pido que resuelvan una ecuación diferencial homogénea a 0? Ustedes van automáticamente solo a quedarse hasta acá. Si tienen una no homogénea, tienen que sacar la parte no homogénea, ¿no es cierto?, con algún método, y también la parte homogénea y sumarlas. ¿Ok? Según este método. Luego vamos a ver una forma general también para resolver. Pero bueno, acá hemos hecho por partes, como el ejercicio nos pedía, primero calcular la parte homogénea y luego la parte no homogénea. ¿Ok? Entonces, básicamente, ustedes, ¿no es cierto? Si les comparto. Ya, entonces si les comparto esto, voy a tener... Esto, ¿no es cierto?, que encontré aquí. Es lo que encontré anteriormente a esto. ¿Sí? Esa es la parte no homogénea de la ecuación. Entonces lo que me dice en el libro no lo hace, pero yo sí lo hice. Nos dice, la solución final del ejemplo 2, es decir, de esta ecuación no homogénea, es la suma de dos soluciones, es decir, la parte YC, que era la parte homogénea, más, ¿no es cierto?, YP, que es la solución de la ecuación no homogénea. Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, hemos resuelto esto. Ya, entonces, como nos dice acá, este método no se necesita preocuparse de si una ecuación lineal de primer orden es homogénea o no homogénea. Cuando sigue el procedimiento de solución que se acaba de describir, la solución de una ecuación no homogénea necesariamente produce
esta suma, ¿no es cierto? De la parte no homogénea a la parte homogénea y básicamente es lo que estuvimos haciendo acá. ¿Ok? Sí, entonces, no sé si, si se entendió un poco esto, menos 2. Ah, ya creo que me comí el signo acá, la verdad. Ese que aquí es menos. Menos, ¿de dónde me comí este signo? Sí. A ver, integrando ambos lados de la ecuación, se obtiene. Ya. En algún lado me comí este signo, porque acá en la slide me parece como menos. Menos 2 C Euler. Sí, en algún lado me comí un signo. Bueno, ustedes lo revisan, ¿no es cierto? Lo pueden hacer este ejercicio y lo revisan. En algún lado se me fue un signo. A ver, derivadas, integro esto, me queda Euler a la X. Ah, sí, ya me acordé dónde me lo comió el signo. Cuando integré esto, solo lo dividí sobre 2. Saqué la integral 6 Euler a la menos 3x sobre 2. Y es sobre 3, perdón. Y es sobre menos 3. Entonces ahí sale menos 2. ¿Sí? Y en esa parte me comí el signo. Si se acuerdan en la parte de integrar, por ejemplo, si yo integro, tenía, ¿no es cierto?, al lado derecho, tenía la integral de 6 Euler a la menos 3x. Entonces, esta constante salía, ¿no es cierto?, integral Euler a la menos 3x, y esta integral lo que daba 6 Euler a la menos 3x sobre menos 3. Entonces, acá la tercera se me va a 1, la tercera a 2, y me quedaba menos 2 Euler a la menos 3x. Bien, entonces aquí es menos. Ajá, ahí me comí el signo. Eso nomás. Bueno, ustedes cuando lo resuelvan estos ejercicios en casa, pues van a dar cuenta que esos signos coinciden efectivamente. Ok. Entonces, no sé, bueno, acá no espero que todo quede completamente claro porque el álgebra que sí, en ecuaciones diferenciales es un poco complicada, ¿sí? Sin embargo, pues ustedes tienen que tomar ejercicios, por ejemplo, estos que he planteado en las slides, los del libro, y solucionarlos por ustedes mismos. Entonces, ustedes yo veo que manejan bastante bien el álgebra y en un par de horas ustedes van a tener esto claro. Sin embargo, pues, tienen, pues, como les digo, ejercitar en casa estos ejercicios. Si es que no, de pronto no avanzaron a entender todos los pasos acá. Ok. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, vamos a quedar hasta acá, chicos. ¿Ya? La próxima clase seguimos con algunas otras cosas. Ok. Voy a finalizar nomás la grabación acá.